¿Quiénes estuvieron hace 15 días para ver? Hace 15 días ¿quiénes estuvieron? Chévere, chévere. Voy a dar un pequeño repaso y utilizando como base ese repaso vamos a iniciar la enseñanza de hoy, la prédica de hoy. La semana pasada estuvimos viendo que todos a través de la historia teníamos que tener un distintivo, algo que se nos tenía que notar a leguas, y era que nos teníamos que amar los unos con los otros, ¿verdad? Eso era algo que Dios decía que un seguidor de Cristo se le debe notar a leguas, que se debe amar los unos por los otros. Y veíamos que, analizando el pasaje de Juan 13:34, decíamos que Jesús no estaba añadiendo ningún mandamiento nuevo cuando decía un mandamiento nuevo les doy, que se amen a los unos a los otros. Jesús no estaba añadiendo ningún mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia explicaba que nadie puede agregarle y nadie puede quitarle la escritura. Entonces, si Jesucristo estaba colocando un mandamiento nuevo, Él le estaba añadiendo, y por lo tanto estaba transgrediendo la escritura. Entonces, veíamos que no, Jesús no le agregó ningún mandamiento nuevo a la ley, y que tampoco el mandamiento era nuevo, ¿verdad? Veíamos que no era nuevo, que simplemente era un refrescamiento del mandamiento, y cuando decíamos que era nuevo, era porque la palabra hacía referencia a un nuevo ciclo, como el ciclo lunar, poníamos ese ejemplo. Vimos también que era amar al enemigo, ¿recuerdan? Recuerdan que utilizando el ejemplo de Jesús de amar al enemigo, de ponerle otra mejilla, de dar la capa, de correr la milla esta, y para nada Jesucristo nos estaba enseñando que fuéramos el trapo de limpieza de nadie, que no teníamos que soportar a nadie de esa forma. Jesucristo no estuvo enseñando nada de eso. Jesucristo lo que estuvo enseñando y nos estaba invitando era a no hacer lo que ellos hacen, a no reaccionar como ellos hacen, y nos invitaba a ejercer una resistencia no violenta hacia el malo, porque de esa forma se reflejaba el amor de Dios a la gente. Y cerramos con el siguiente pasaje. El siguiente pasaje es este, Mateo 10:16, y dice así: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y terminamos con ese versículo. Y casualmente ese versículo le da la introducción al otro distintivo que a través de la historia se le tiene que notar a leguas y a distancia a todo seguidor de Dios, a todo seguidor de Cristo. Así como comprobamos hace 15 días que a leguas se nos tiene que notar que somos seguidores de Dios por la forma en que nos amamos los unos con los otros, el siguiente distintivo también se tiene que notar a leguas. Si no se nota, eso puede poner en tela de juicio nuestra relación personal con Dios, pero se tiene que notar. ¿Está bien? Y lo vamos a ver en la Biblia, no es porque yo lo quiera decir, lo vamos a ver en la Biblia. Ok, entonces para entender esto, vamos a ver el contexto en el que Jesucristo utiliza estas palabras. El contexto, y el contexto más o menos es que Jesús está iniciando su vida ministerial, escoge 12 personas para que fueran sus íntimos y les va a encomendar una misión. Y en esta misión les dice: mire, ustedes van a ir a hacer una misión, pero quiero que sepan que de aquí en adelante le van a suceder ciertas cosas, y es lo que está hablando ya a continuación. Entonces vamos a ver el completo. Mateo 10 del 16 al 24, y dice así con el versículo anterior: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice: y guardaos o guárdense de los hombres, porque los entregarán a concilios y en las sinagogas le van a ¿qué? Le van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de ¿quién? Por causa de Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Ya? Mas cuando los entreguen, es decir, que de seguro no va a suceder, no se preocupen por qué o cómo van a hablar, porque en aquella hora les será dado lo que van o lo que habéis de hablar, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Eso es más o menos la misma promesa que Dios le hizo a Moisés. Cuando Moisés iba a hablar con el faraón, él dijo: mire, yo no sé hablar, yo no sé qué voy a hacer. Y Dios le dijo: tranquilo, yo soy el que voy a hablar por usted. Es lo mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se preocupen, cuando ustedes estén en apuros, cuando la estén pasando mal, porque lo van a perseguir políticamente, lo van a perseguir religiosamente, y ahorita vamos a ver, en el versículo 21 dice: el hermano
¿Entregar a quién? A la muerte del hermano. ¿Y el padre al? Y los hijos se levantarán en contra y los harán morir. Entonces va a haber persecución judicial, legal, va a haber persecución por la creencia, va a haber una persecución social también. ¿Seguimos? ¿Y qué dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de quién. Mas el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí no está hablando evidentemente de la salvación, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando los persiguen en esta ciudad, vayan a otra ciudad, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo, ¿qué? No es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como el maestro, como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Y por allá, Jesucristo más adelante les aclara este pasaje. En Juan 15, 18 le dicen: mire, quiero que sepan que a mí me han aborrecido y me van a aborrecer. Y si eso lo hicieron conmigo, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Eso es lo que está diciendo en el versículo 24. Si al Padre lo trataron de demonio, ¿cómo será? ¿Cómo será con ustedes? Ahí dice, si el mundo los aborrece, pues sepan que a mí me han aborrecido primero que a ustedes. Y si yo, siendo Dios, me aborrecieron, ¿cómo creen que le doy a ustedes? Entonces, ¿cuál es el distintivo que estamos viendo ahí? ¿Cuál creen que estamos viendo ahí? Ese es el distintivo. Seremos aborrecidos. Y fíjense el siguiente versículo. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera al final, el que persevera hasta el final, este será salvo. Recuerdan que cuando oíamos la palabra, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdan la palabra todo a qué se refería? Por todas las edades, por todos los tiempos. Esa palabra es lo que quiere decir. Y dice, y van a ser aborrecidos siempre, por todas las edades, por todos los tiempos. Cualquier seguidor de Dios va a ser aborrecido por siempre, por siempre. Y ya lo vamos a ver. Quisiera explicar un poco, en el contexto bíblico, qué quiere ser aborrecido, para cuando usted esté por allí leyendo. Aborrecido la palabra tiene tres usos aplicativos y tiene un uso general. Los usos aplicativos: cuando encontremos la palabra aborrecido, téngalo por seguro que vamos a ser odiados. Cuando encontremos despreciados, quiere decir que vamos a ser rechazados y burlados. Cuando encontremos perseguidos, quiere decir que vamos a ser hostigados física y verbalmente. En estos tiempos, el aborrecimiento no es tanto físico, es más verbal. Si usted dice que es cristiano y seguidor de Cristo, pues la gente no lo va a matar por eso, por lo menos aquí en Venezuela. Pero verbalmente va a recibir hostigamiento por eso. Y está el uso general, o la extensión general, que es menos amado. Normalmente, un verdadero seguidor de Cristo es menos amado por la sociedad, por la religión, por su familia. Ignorado o tomado menos en cuenta. Pero ¿saben qué es lo curioso del caso? Lo curioso del caso es que todos de alguna forma somos rechazados. Todos de alguna forma en nuestra vida hemos sido rechazados por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir, de actuar. Todos sufrimos rechazo, todos, de alguna forma y de alguna manera. Siempre vamos a estar sufriendo rechazo. Vamos a estar sufriendo rechazo por amigos, por familiares, en el trabajo, en los estudios. Siempre estamos siendo rechazados. Entonces, el sentirnos rechazados, lo primero que hace es que nos movamos del lugar. No, recuerdan que yo cuando daba el testimonio, yo decía que en la iglesia yo sentía que yo no encajaba, que yo veía que los demás sí, yo no, como que, y que eso me llevó a tomar unas vacaciones espirituales. Entonces yo no sentía que encajaba, y como no me sentía aceptado, yo me fui para otro lado. Pensando que en ese otro lado yo sí iba a ser aceptado.
Y la verdad de lo siguiente, miren, es que no importa la deficiencia de carácter que tengamos, siempre vamos a encontrar un grupo donde vamos a ser aceptados. Siempre, siempre. Por ejemplo, si nosotros o yo tengo una conducta de robar, tal vez en mi casa no me acepto, pero voy a la calle y de seguro sí me voy a encontrar un grupo de amigos que le dé por ese lado. Si mi problema es con el alcohol, a lo mejor en mi casa no, y en la iglesia no, pero afuera sí me voy a hacer un grupo, miren, y allá yo voy a creer que estoy siendo aceptado y amado. Y resulta que no, lo que estoy siendo es usado, utilizado. Y cuando ya no tienen más que sacarme, ¿sabe qué van a hacer? Me van a rechazar, porque simplemente me transformo en la novedad del grupo. Entonces, si a mí me da por robar, yo consigo un grupo afuera con el que me ligue, me encuentro en mi banda. Si es por tomar, pues me encuentro en mi grupo de alcohólicos. Si soy infiel, ¿cómo creen que será mi grupo de amigos? Sin vergüenzas, porque o sea, es así. Entonces, yo me voy de aquí porque la gente no acepta mi conducta de que yo soy un sinvergüenza. Me voy con donde sí me acepten, con otros sinvergüenzas. No, ellos no me están aceptando. No se sienta amado ahí porque ellos no lo están amando, porque si de verdad lo amaran, alguien que de verdad lo ama a uno no lo lleva a quebrantar ninguna ley, ningún mandamiento. Si de verdad lo aman a uno, le dice, ¿sabe qué, amigo? No haga eso. No haga eso, porque de verdad le va a ir mal. Pero en cambio entre ladrones se apoyan, entre borrachos se apoyan. ¿Ves? Entonces lo curioso del caso es que sea donde sea que vayamos, vamos a ser aborrecidos. Y este caso no es la excepción, para todos hay grupos. Pero en el versículo 22 dice así: dice, mas el que persevera hasta el final, ese será salvo. Quiero que sepas que el único lugar donde vas a estar a salvo es en la voluntad de Dios. El único lugar donde no te van a utilizar, el único lugar donde no se van a aprovechar de ti, es en la voluntad de Dios. Pero ahí también vas a sufrir aborrecimiento y de ahí no puedes huir. Y de ahí no se puede huir. El único lugar donde vamos a estar a salvo es en la voluntad de Dios, y de ahí tú puedes huir si quieres, pero te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Entonces, para sustentar esto bíblicamente, ¿verdad? Porque hay que sustentarlo bíblicamente, vamos a hacer un repaso histórico cronológico de todas aquellas personas que se declararon públicamente seguidor de Jesús o creyente en Dios y les fue un poquito difícil en la vida. Entonces, veamos, aborrecidos a través de la historia. Vamos a ver el primero. Abel, asesinado por su hermano. ¿Qué le hizo Abel directamente a su hermano? Nada. Pero ¿por qué Caín lo aborreció? ¿Por qué Caín lo mató? Porque sí hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Él sí hizo lo correcto y a otro le molestó y lo mató. ¿Qué hizo de malo Abel? Obedecer a Dios. Eso es tan malo. Eso es tan... El siguiente, vamos a ir cronológicamente. ¿Qué pasó con Noé? Entre 100 y 120 años diciéndole a la gente, mire, tomen en cuenta a Dios. Mire, arrepintámonos, vamos a buscar a Dios. Empezó a construir el arca y la gente lo que hacía era burlarse de él. O sea, aquí ni siquiera yo vivo. Aborrecido, ignorado totalmente. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. ¿De verdad esto tiene algún sentido? El siguiente, José, despreciado, odiado y vendido por sus propios hermanos. ¿Cuál fue el pecado de José? Tener una revelación de Dios. Ese es el pecado. Esa fue la ofensa tan grande para sus hermanos. Obedecer a Dios. Está entendiendo que esto de obedecer a Dios no es cualquier cosa y la gente sin ninguna razón aparente lo va a odiar a uno y lo va a aborrecer. ¿Sabe qué? Voy a hacer un paréntesis y le voy a pedir que al final me regalen 5 minutos.
una de las cosas es que parte de mi familia, cuando yo, por gracia de Dios, empecé a tomar en serio las cosas de Dios, mis primos se alejaron un poco, parte de mi responsabilidad y parte también de ellos. Y recuerdo que un día un primo se me acerca y me dice: Pablo, es que no me gusta estar con usted porque este hombre es como evangélico y eso. Y yo le digo: ¿y qué hay de malo en eso? O sea, ¿usted me ve mejor o peor que antes? O sea, si es que yo estoy haciendo algo que está mal, pues dígame, no, sí, está haciendo algo malo, pero ¿cuál es la razón para que se haya alejado de mí? Porque yo creo en Dios. Pues eso está mal. Siguiente. Recuerda que vamos cronológicamente. ¿Qué le pasó a Moisés? Juzgado, ignorado, lo puede buscar en Éxodo 5, en Éxodo 6, en Éxodo 14 y muchas citas bíblicas más. ¿Por qué Moisés fue despreciado por el pueblo? Por obedecer a Dios, porque cuando se encuentra con Dios, Dios le dice: mire, vaya allá y dígale al faraón que lo deje salir. Y resulta que Moisés se le presenta al pueblo y le dice: mire, yo vengo de parte de Dios, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, voy a hablar con el faraón. Mire, faraón, Dios dijo que dejara salir al pueblo. Ah, sí, pues más trabajo duro. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? No, mejor váyase. No, ya ustedes no lo queremos aquí. Pero si yo vengo de parte de Dios. Siguiente. ¿Qué tal le fue a los profetas? ¿Qué tal le fue a los profetas? ¿Y qué de malo hacían los profetas? Dígame algo malo que hicieron los profetas. ¿Y por qué les fue así? ¿Saben? No importa si tenemos mucho o poco conocimiento bíblico. La verdad es que al hacer un repaso mental es fácil darse cuenta que no hay ninguna razón que nos aborrezcan, que nos persigan, que nos azoten y que nos maten. La verdad es que no hay ninguna razón. Siguiente. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Encarcelado y decapitado. Juan el Bautista lo único que le decía a la gente: mira, arrepiéntense, ya viene el reino de Dios. Él no andaba ofendiendo a nadie. Por ahí había la amante de un rey que le incomodaba que él dijera esas cosas, porque ni siquiera era su esposa, era su amante, y lo convenció para que decapitara a Juan el Bautista. ¿Por qué? Por decirle que se arrepintiera, porque venía Dios, porque venía Jesús. Eso es tan malo, eso merece la muerte. Seguimos. ¿Qué tal este personaje? ¿Cómo le fue a ese? Estamos viendo a través de la historia que sin ninguna causa la gente lo está aborreciendo. Siguiente. ¿Cómo le fue a los apóstoles? Decapitados, exiliados, apedreados, crucificados. Dígame una sola cosa que los apóstoles hicieron en contra del Imperio Romano, una sola que vaya en contra del Imperio Romano y que por eso merecieran todo esto. Solamente reconocer que Jesús sí era el verdadero Dios. César no es Dios. Jesús sí es Dios. Y eso fue suficiente. Siguiente. Esta es la última. ¿Cómo le fue a la iglesia en los 2 primeros siglos? Antorchas humanas, espectáculos y esencias. ¿Saben que ellos eran el entretenimiento del círculo romano? Del círculo romano, ellos eran el entretenimiento. Había un emperador que es muy conocido y los filósofos modernos lo utilizan y lo citan mucho, que se llama Marcos Aurelio. Marcos Aurelio agarraba a los cristianos, los llenaba de brea y los prendía en las calles. Y es conocido como Marcos Aurelio el Sabio. Y los filósofos de ahora se apoyan en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la persecución? Porque parece honestamente que no tiene sentido que a mí, por el simple hecho de conocer a Dios, o porque a través de la historia gente ha conocido a Dios, pues entonces le haya así. Esto no tiene ningún propósito, esto pareciera que no tiene ningún sentido. Hágase esa pregunta: ¿cuál sería? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál es la ganancia en todo eso? Miren, para entender esto tenemos que ir nuevamente al principio y hacer un repaso histórico del propósito por el cual Dios nos dijo desde el principio que íbamos a ser perseguidos. Dios le hace una promesa a Abraham. Mire la siguiente promesa. Léela conmigo. 1
2 y 3. Y haré de ti una nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Bendeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, mire, yo lo voy a bendecir y en usted, por medio de usted, todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Todas. Resulta que pasa un tiempito y Abraham como que no está entendiendo. Él dice, pues yo estoy como viejo, y cómo es eso que yo voy a tener una descendencia, y cómo es eso que yo voy a tener hijos, y como la arena del mar, y como las estrellas. Y entonces él va y le dice a Dios, le dice, Señor, ¿cómo será este cuento? Y Dios, por medio de un ritual ahí, le dice, ok, yo voy a hacer un convenio contigo, y un hijo tuyo es el que te va a heredar, pero ten en cuenta lo siguiente, versículo 13 del capítulo 15 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento, ¿de qué? De tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Y será qué? Será oprimida 400 años. Ya va. Usted me da el mismo porque sea esclavo. Ya va. Usted me va a dar descendencia porque sean esclavos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué usted me va a dar hijos para que sean perseguidos? Esto no tiene sentido. Esto no tiene ninguna lógica. Vamos a descubrir cuál es la lógica y cuál es el sentido de todo esto, para saber por qué nos están persiguiendo, por qué nos van a perseguir. ¿Está bien? Miren esto. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Dios lleva a ese pueblo a Egipto, ¿verdad? Lleva a ese pueblo a Egipto y los esclaviza. Duran 430 años esclavizados, ¿verdad? Y después Dios, por medio de milagros y señales y prodigios, le hace entender a la potencia mundial que existe un Dios y que Faraón es Dios, porque para ese entonces quien era considerado Dios en la tierra era el Faraón. Y Dios le dice, yo le voy a enseñar a este imperio que esta manada de esclavos es más poderoso que ellos, porque yo soy Dios. Y todo ese imperio conoció que había un Dios por medio de la liberación milagrosa de señales y prodigios, a través de las 10 señales de abrir el mar y de la columna de fuego. Fueron eventos notorios para que todos los pueblos circunvecinos se dieran cuenta de que existe un Dios y que Faraón no es Dios. Dios los lleva y los saca de una manera milagrosa para que la gente supiera, Faraón no es Dios, ellos sí tienen a Dios. Y por eso tiene que ser una señal notoria, porque al igual que en la publicidad, cuando se va a promover un producto, vemos las calles inundadas de publicidad. Tiene que ser algo llamativo para que el producto pueda llegar a todas las personas. Por eso es que Dios hizo señales y prodigios de esa manera. Y usted se preguntará, ¿por qué será que ahora no vemos cosas como esas? ¿Por qué será que ahora no vemos señales como esas? Porque resulta y pasa y acontece que las señales como esas no transforman el corazón del hombre. Después de las 10 plagas, después de abrir el mar, después de la columna, ¿cuál fue el acto seguido del pueblo? Se hizo un becerro de oro. ¿De qué sirvió tanto eso? Y de hecho, Jesucristo, los escribas y los fariseos le decían, mire, a ver, haga una señal ahí. Y Jesucristo dijo, ¿sabe qué? Pues señales no le van a ser dadas, porque eso no vale la pena, porque así yo les haga milagros aquí a usted, es más, me van a ver descender y no me van a creer. Pero en ese momento sí era necesario, porque la tierra no conocía que había un Dios. Pensaban que Dios era el Faraón. Después de eso, vamos cronológicamente, Dios los saca de Egipto y los lleva por una región muy fructífera, conocida como Canaán. Pero así de fructífera, rodeada de puros pueblos malvados, idólatras, una cantidad de perversiones, y Dios los pone allí. Y a ese pueblo de esclavos, Dios les hace que venzan a toda esa gente. Y ahora ellos se dan cuenta, ya no es un imperio,
Ahora es toda la región que se da cuenta que no es que hay un Dios, sino que Él es el único y verdadero Dios, no los dioses de ellos. Ahora no estamos hablando solamente de un reino, ahora estamos hablando de toda una región que se da cuenta de que ustedes tienen dioses, pero es que ellos no son dioses. El de nosotros sí es el único y verdadero Dios. Entonces, estamos viendo la persecución en medio de la tierra prometida para que toda la región conozca que Dios es uno solo, que no hay más dioses y que Él es el verdadero Dios. Seguimos. Después, por gracia de Dios, este pequeño pueblo se transforma en una nación grande y tiene un reino. Pero vienen unos imperios, el asirio, el babilonio y el griego, y lo conquistan. Pregunta, ¿qué les hizo el reino de Israel a esos imperios para que lo conquistaran? ¿Saben qué les hizo? Nada. Estudien la Biblia y se dan cuenta que no les hizo nada. Ellos vinieron y lo conquistaron. Lo conquistaron. ¿Y saben qué hicieron con el pueblo de Israel? Lo disolvieron. Lo esparcieron por todo el mundo. Y de esa manera, todo el mundo se dio cuenta que había un verdadero Dios y que ese era el creador de ellos. Que ya no tenían que adorar la luna, el sol, las estrellas, el agua. No. Porque ahora, por medio del exilio y la persecución de los judíos, ellos conocieron, los demás países del mundo, que había un Dios. Que había un Dios. Siguiente. Ya sabían de un Dios, pero no lo conocían. Se sabía de la existencia de un Dios, pero no lo conocían. Vino Jesús, escogió a 12 que fueron perseguidos. Después del martirio de Esteban, todos los discípulos fueron esparcidos por todos los lugares. Entonces, a esa gente que ya conocía que había un Dios creador, ahora van a conocer cómo relacionarse con ese creador por medio de Jesús. Si no hubiese habido esa persecución a la iglesia, no hubiesen conocido la manera de cómo relacionarse con ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque si ahora lo vemos, de que la gente intenta de muchas formas y por muchas imágenes y de muchas maneras relacionarse con Dios, ¿cómo creen que fue en ese tiempo? Fue exactamente igual. Si no hubiese habido persecución, si no los hubiesen aborrecido, esa gente no hubiese salido a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para que dieran a conocer el nombre de Jesucristo, por el cual se establece el único camino para ir a ese Dios creador que ya habían conocido antes por medio de los judíos. Los judíos llegaron hasta España, no pasaron para este lado porque no nos habían conquistado, pero llegaron hasta España. Llegaron hasta España. ¿Cómo les parece esa persecución? ¿Cómo les parece ese plan? Ahora yo les quiero decir algo. Y esto es muy importante. Quiero que sepan que el sentido de la vida no gira en torno a nosotros. No gira en torno a nosotros. Es más, nuestra propia vida no gira en torno a nosotros. No gira en torno a nosotros. Gira en torno al plan macro de Dios. Si usted se centra en buscar el propósito para su vida personal, le puedo decir que se puede echar una decepcionada como usted no se imagina. ¿Por qué? ¿Qué tal si el propósito de Dios para su vida es que usted sea como Onésimo, el esclavo? ¿Quién quiere ser el esclavo? Pero si usted siendo Onésimo entiende el plan macro de Dios, ¿cómo cree que estaría? ¿Como Onésimo? Alegre, gozoso. Esto va más allá de mí. ¿Qué pasa si el plan de Dios que tiene para usted en el rol de esta tierra es ser como Pablo el apóstol? Ahí sí me gustaría, pues le cuento que tiene que estudiarse un poco la parte de su vida personal, porque esto es ahora que los profetas y los apóstoles son los rockstars de la iglesia, son los famosos, pero eso está muy lejos de lo que la Biblia establece. Ahora los apóstoles y los profetas son los rockstars. Pero yo le digo, agarre a cualquier profeta y estúdiele la vida para ver cómo le fue.
para ver si eso se parece a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué le parece si en el plan de Dios usted tiene para ser azotado en un país extranjero como Pablo? O de repente en un viaje sufra naufragio. Porque nos han vendido la idea de que todo es prosperidad y que todos tenemos que ser millonarios o que esa es la voluntad de Dios. Y vemos a través de la Biblia que qué tal si Dios como José lo prospera en una cárcel, por ejemplo en el rol como ese, ¿qué tal? Pero si usted anda persiguiendo un propósito personal, créame que va a salir decepcionado. No importa lo que usted logre en esta vida, no importa. Se lo digo honestamente. Algunos saben de aquí cuántas carreras universitarias tengo yo. ¿Sabe qué sentía cuando recibía cada título? Nada. Me sentía vacío. Me sentía que no valía la pena. No tiene propósito esto. Y ahora entendemos la palabra de Salomón. Vanidad de vanidades. En esto invertí mi vida. Y al final es que se da cuenta, ya entendí, ya. Todo es obedecer a Dios. Todo es ser parte del plan macro de Dios. Por eso es que la gente sufre persecución. ¿Me van a aborrecer por esto? Ahora vamos a entender estas bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Aquí lo parafraseo un poco, dice: bienaventurados cuando por mi causa sean, los insulten, los rechacen, porque su galardón es ¿qué? ¿Cómo no va a ser grande si usted está contribuyendo al plan de Dios? ¿Cómo no va a ser grande si usted está contribuyendo al plan de salvación de la humanidad? ¿Cómo ese galardón no va a ser grande? ¿Y acaso Jesús no le dice: mire, ¿sabe qué? No hagan tesoros aquí? Esto se va a acabar, esto se lo pueden robar, esto se va a corromper. ¿Por qué no hacen mejor tesoros allá? Que allá no les va a pasar nada. Allá donde tenemos que hacer tesoros. Y entonces es donde empieza lo bueno. Quiero que sepa que la bienaventuranza es una exclamación de alegría, ¿no? Eso es una exclamación de alegría. Versículo 13 del mismo capítulo. Dios les está diciendo: ¿sabe que ustedes son la sal de la tierra? Por favor, no pierdan la sal para que no sean desechados. Ustedes son las personas, las piezas clave de este plan. Ustedes son la luz del mundo. Por favor, no se escondan. Eso no tiene sentido. No se escondan. Versículo 16: muéstrense a todo el mundo para que todos entiendan que pueden glorificar a Dios Padre. Mire, una vez me pasó algo curioso. Estaba en una piscina y habían un par de mujeres musulmanas de cabeza a pies negras, o sea, con un vestido negro aquí. ¿A ella no les daba vergüenza? ¿No les daba vergüenza mostrarle al mundo su creencia? Y eso que no conocen a Dios verdadero. Esas mujeres estaban ahí felices en la vida, disfrutando en la piscina en esa bata, como si nada. Pregúntale si les daba vergüenza. Antes ellos consideran un privilegio explotarse por Alá. Dios no nos está pidiendo eso. Dios simplemente nos está diciendo: ¿saben qué? Lo van a perseguir. Dios no nos pide eso. Bienaventurados. Y el amor y la persecución son distintivos de todo seguidor de Jesús. Y eso es a través de toda la historia. Porque hace parte del plan macro de Dios para que el mundo le conozca y alcance salvación. Ese es el propósito de la persecución. Ese es el propósito. Si el pueblo de Israel no hubiese sido perseguido y esclavizado, los reinos no hubiesen conocido al único Dios. Si no hubiese sido llevado por Dios a una región idólatra, inmoral, asesinos, y les hubiese dado la victoria a él, la región, parte del continente, no hubiese conocido, no que hay un Dios, sino que este sí es el verdadero Dios. Si el pueblo de Israel no hubiese sido conquistado y exiliado, el mundo no hubiese conocido que hay un Dios. Si Jesucristo no hubiese venido y seleccionado a los 12, que después fueron aborrecidos y exiliados,
el mundo no supiera cómo relacionarse con ese Dios creador y cómo alcanzar salvación. Pregunta: en el plan macro de Dios, usted y yo vamos a ser perseguidos. Usted y yo la vamos a pasar mal de ciertas formas y de ciertas maneras. Pero tengan claro que eso está contribuyendo para el plan macro de Dios para la salvación de alguien. Para la salvación de alguien. Es nuestra decisión si decidimos ser parte de eso o no. No espere un propósito personal, porque ya lo que Dios tiene para usted, ya lo dio. No importa lo que usted vaya a hacer, gerente, músico, no importa. Realmente eso no importa. Mientras usted sepa y tenga claro que el plan de Dios, usted forma parte de ese plan. ¿Está bien? El amor y la persecución son distintivos de todo verdadero seguidor de Jesús. Por favor, incline su rostro y oremos. Señor, siempre, siempre, siempre te doy gracias. Siempre te doy gracias. Porque si hay alguien verdadero, si hay alguien honesto, si hay alguien fiel, si hay alguien transparente, ese eres tú. Y eres tan hermoso, tan transparente, tan genial con nosotros, que desde el principio nos dijiste: este camino no es fácil. Este camino es un camino de aflicción. Pero yo he vencido al mundo, así que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Desde el principio dijiste y nos mostraste: mire, si a mí me persiguieron, a usted también lo van a hacer. Lo que a mí me hicieron, a usted se lo van a hacer. Pero no teman, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Qué hubiese pasado si en el plan macro de Dios, Pedro, que no tenía dinero para darle a ese hombre que estaba mendigando en la puerta del templo, ¿qué hubiese pasado si Pedro no hubiese estado experimentando el horror de no tener dinero y le hubiese podido dar dinero a ese hombre? Ese hombre hubiese recibido lo que quería, pero no lo que necesitaba. Entonces, en la persecución financiera que estaba experimentando, Pedro le pudo dar lo que ese hombre necesitaba, y necesitaba era el reino de los cielos. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese tenido plata para darle a ese hombre? Ese hombre no tiene un encuentro con Dios. Tenemos que entender, Padre, ayúdanos a entender cuál es el plan macro, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol para llevar a una personita más, Señor, a una más, a ti, Señor. Que esa persona pueda experimentar la esperanza que hay en ti en medio del mundo malo, como tú lo dijiste. Que esa personita pueda experimentar la paz en medio de una sociedad, Padre, que no ofrece nada de estabilidad. Que esa persona, por medio de la persecución a nosotros, por medio de la aflicción que hace parte del reino de los cielos, pueda conocerte, Señor. Pueda sentirse amada y aceptada por el único que no la va a rechazar, Señor. Por el único que no la va a utilizar, Padre. Gracias por el privilegio, porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados en formar parte del reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos.